Hola, paz de Dios. Un gozo saludarles y desearles lo mejor. Que la gracia y el amor de Dios les rodee, les envuelva y les sature. Y vamos adelante con Cristo el Señor. Estamos ya casi terminando el gran tema del reino de Dios. Este es el penúltimo tema y la próxima semana vamos a terminar. El título del tema de hoy es El rechazo del reino de Dios. Vamos a leer en la Escritura en Apocalipsis 11, 15 al 19 y dice de la siguiente manera el texto de la Sagrada Escritura. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los santos, a tus siervos, los profetas, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ese es el texto que nos da cuenta de esta situación de el gran rechazo al reino de Dios. Queridos hermanos, cuando uno ha estado observando la situación del planeta Tierra, ve por todo lado calamidad, ve por todo lado que el saqueo que ha hecho el ser humano de los recursos de la tierra ha dejado por ahí todos sus residuos, como grandes cicatrices en el planeta. Entonces, uno puede darse cuenta que el mundo necesita el reino de Dios, urgente, un trabajo de restauración, de recuperación, un trabajo colosal de parar la ruina, parar la agonía y la muerte del planeta. Pero al compartir esa idea con los no convertidos, siempre uno descubre con sorpresa cuánta antipatía y rechazo hay para el reino de Dios. La porción que acabamos de leer sintetiza ese sentir de la humanidad sin Cristo, de la humanidad sin Dios. Y así entonces vamos a desglosar estas verdades de la siguiente manera. En primer lugar, veamos el anuncio del reino, de la venida del reino en el cielo. En el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es un hecho. Eso está en el plan, en el programa de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo se presentó en Galilea y lanzó su primer sermón, dijo clarito: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Los programas de Dios, bueno, Él los maneja, Él en su debido tiempo, en su debida sazón. Y así que para estos últimos tiempos, ese programa está, ¿cómo se diría?,
esquematizado en tres juegos de asuntos de a 7, 3 por 7. Tenemos en primer lugar los 7 sellos de que habla el Apocalipsis. En segundo lugar tenemos las 7 trompetas. Cada toque de trompeta, igual que cada apertura de sello, desencadena una serie de situaciones, una serie de acciones. Las 7 trompetas, los toques de las trompetas, cada una también da lugar a hechos extraordinarios. Y finalmente, las 7 copas de la ira de Dios, que son vaciadas sobre el planeta y sobre la humanidad. Así que con el 7º toque de trompeta se anuncia la llegada del tiempo en el programa de Dios de tomar el gobierno del planeta Tierra. Y la algarabía que causa en el cielo es tremenda. Pero los versículos 16 y 17 dicen así: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así entonces, hay alegría en el cielo. Allá saben perfectamente de la situación, de los pormenores, de la lastimosa situación del planeta Tierra, y por eso se alegran, porque Dios va a intervenir personalmente para solucionar. Y en la mano de Dios está entonces la esperanza de este planeta, la esperanza de la humanidad, aunque mucha gente no se da cuenta. Por la desinformación, por la ignorancia, muchísima gente piensa que la ciencia, la tecnología va a solucionar los asuntos, pero llevamos tantos miles de años y nada ha solucionado el ser humano, sino por el contrario, continúa el saqueo y están ideando nuevas formas de seguir saqueando las riquezas solo para hacerse poderosos, hacerse ricos, solo para satisfacer su gula de poder, gula de riquezas, gula de placeres. Así que este anuncio y este suceso en el cielo, en la tierra, de alguna forma se siente el impacto de la hora, pero no hay ninguna celebración, no hay ninguna palabra de bienvenida, sino lo que sucede es una ola increíble de rechazo. El versículo 18 lo expresa así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esa ola mundial de rechazo ya no permite tener ninguna misericordia, ya no permite ninguna acción de solamente paliar el asunto y dar más tiempo. Hay que intervenir urgente, porque esa ola mundial de rechazo al reino de Dios impide cualquier posibilidad de reconciliación, de acercamiento, de armonía. ¿Qué hay en la tierra? Ira, enojo, molestia, así dice el versículo 18, y se airaron las naciones. Y entonces eso provoca que la ira también de Dios venga. ¿Qué puede hacer Dios frente a una humanidad airada? Millones de voces gritando, alzando el puño al cielo. Millones de voces, millones de corazones, millones de voluntades diciendo que no queremos el reino de Dios, que vaya a reinar por ahí en algún lado. Así que no queda más remedio que se ejecute la justicia, que se haga lo correcto y se vele por el bienestar del planeta. Esto provoca entonces la afirmación del liderazgo del mal. Ya
hay ¿cómo se dice? Un triunvirato que está claramente señalado ahí, que está encabezando ese rechazo, está encabezando esa rebelión contra Dios y la acción del anticristo, el antidios, el hombre de pecado, el inicuo, la bestia, como se le llama, la acción de él, del diablo y de su ayudante, está provocando entonces así una acción coordinada. Esa coordinación se puede ver en lo siguiente. Dice el versículo en Apocalipsis 15, 13, versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Prácticamente hay una declaratoria de hostilidades. Al comenzar a reunir ejércitos y al preparar entonces una batalla frontal, no es otra cosa que decir: de acá no pasas, aquí se acaba tu intención de reinar, nosotros te vamos a atajar, nosotros sí te vamos a trancar, aquí se hace lo que nosotros queremos. Pero Dios es Dios, Él no necesita gritar, no necesita hacer batabola. Simplemente actúa Él como debe actuar, como le toca actuar, como Dios, como dueño, como el santo, el justo, como lo que corresponde a la justicia y a la verdad. Así que ponerse en plan de batalla contra el rey que viene es realmente un acto, en realidad es suicida. Pero a veces cuando el ser humano está ensoberbecido, puede sobreestimar, puede sobredimensionar su capacidad, sus posibilidades. Y así es efectivamente en este caso. Se pone en plan de batalla contra el rey que viene. Apocalipsis 19, 19 dice de la siguiente manera: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. No es un comité de bienvenida, sino es un poderoso ejército que se arma, que se concentra en un X lugar del planeta Tierra, y todos bajo el comando de la bestia están ahí para hacer exactamente lo que Él les diga en el momento indicado. Mientras tanto, el Señor sigue bajando sobre las nubes del cielo. Han calculado los científicos dónde, según la velocidad con que viene y según el tiempo, y ustedes saben, el planeta Tierra va girando, entonces, ¿dónde va a bajar? ¿Dónde va a sentarse ya en la superficie de la Tierra? Y haciendo los cálculos descubren que bajará un poco al norte de Jerusalén, un lugar que se llama el Valle de Megido. Se llama también Armagedón, porque hay allí una gran montaña que se llama Megidón. Entonces, en hebreo, Armagedón es el cerro, la montaña de Megido. Entonces, se ponen ahí en plan de batalla y pues tienen una vergonzosa derrota. Vamos a ver este fracaso, este nuevo fracaso de la rebelión humana y de su intento de impedir a Dios hacer su voluntad, impedir a Dios de tomar posesión de su propiedad, de esta locura. Dice así Apocalipsis 19, versículo 20, hasta el capítulo 20, versículo 2.
son pocos versículos, entonces voy a leer. Y dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, todos esos ejércitos que fueron reunidos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves carroñeras, aves de presa, que habían sido convocados, invitados, se saciaron de las carnes de ellos. Pero hay algo más. Dice en el versículo 20, en el capítulo 20, versículos 1 y 2, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El siguiente versículo aclara que fue atado en una prisión de carácter, bueno, no creo que sea momento de explicar, pero una prisión donde va a estar preso el diablo. ¿Cómo va a ser esa prisión? Ya en otra oportunidad podemos hablar. La cuestión ahora es la siguiente. El triunvirato que estaba encabezando esta rebelión de la humanidad, y este rechazo a la venida del reino de Dios, el triunvirato, los tres son capturados, la bestia y el falso profeta, lanzados al lago de fuego que arde con azufre, y el diablito también. Muy grande se cree, muy importante, muy poderoso, pero solamente es un instrumento del mal, es una criatura rebelde que se ha levantado contra la majestad y el poder de Dios. Así que también él es apresado por un ángel y atado. Así que de esta forma es aplastada vergonzosamente esta rebelión, este rechazo al reino de Dios, y entonces Dios puede continuar adelante con sus planes. Eso que va a suceder después será el tema de nuestra próxima lección. La toma del reino, la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén y el comienzo del reino de Dios y su extensión por 1000 años. Será nuestro último tema. Pero ahora tenemos que aprovechar este momento, esta situación, para hacer un análisis del rechazo del reino de Dios. Preguntémonos, ¿necesitamos el reino de Dios? Multitudes dirán, sí. Los cristianos que disfrutamos de los beneficios del reino de Dios diremos, sí, clamorosamente. ¿Qué de malo tiene el reino de Dios? Ni nada de malo, en absoluto. Todo bueno, todo lo hermoso, todo lo superior. Nada de malo. ¿No es el reino de Dios lo mejor de lo mejor? ¡Claro! ¿Qué otra cosa mejor puede haber que el reino de Dios? ¿Quién puede hacer las cosas mejores que Dios, el creador, el dueño, el que sabe todo de todo? Y que además tiene en su carácter el ser santo, recto, bueno, amoroso, misericordioso. ¿Qué más se puede pedir? Otra pregunta. ¿No es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Claro, todo el que conoce la Escritura y conoce por experiencia haber vivido bajo la voluntad de Dios, sabe que la voluntad de Dios sí es buena, agradable y perfecta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto rechazamiento? A lo mejor, a lo más excelso, a lo superior, a lo que sería buenísimo, bueno en gran medida. ¿Por qué hay ese rechazamiento? Y
preferencia por la situación de agonía, por la perdición, preferencia por la muerte, preferencia por las plagas, enfermedades, calamidades. ¿Por qué? Tenemos que reflexionar y sacar algunas conclusiones. No sea que en lo profundo del corazón de algunos de mis oyentes también haya ese rechazo, porque es posible, es totalmente posible, porque la humanidad tiene esa actitud. En primer lugar, puede ser por los daños del pecado que a través de miles de generaciones nos ha sido acumulado en nuestra herencia genética. Los primeros seres humanos fueron perfectos, inocentes, sin pecado, no fueron hechos pecadores y no tenían obligación de ser pecadores. Escogieron el pecado engañados, ellos tomaron una mala decisión, no imaginaban cuánto daño harían a su posteridad, a sus descendientes. No tenían idea de que les iban a transmitir por medio de la herencia genes con esa tendencia a la rebelión, al mal, al pecado, al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, a la necedad. Así que esos daños en nuestros genes, en nuestro ser, en nuestra naturaleza, puede ser una explicación. Jeremías 17:9 dice así: engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Queridos hermanos, de ahí venimos nosotros. Así era también nuestra naturaleza, así era nuestro corazón. Gracias a Dios que nos ha sacado de ahí, aunque algunos todavía estamos luchando con las resacas de esa situación, pero ya, por lo menos ya hay una luz de esperanza más adelante. Hay la promesa de que sí, vamos a ser limpiados, liberados, totalmente purificados y vivir en estado de santidad y rectitud en los cielos junto al Señor. Dios nunca quiso que conozcamos el pecado por experiencia, sino solo por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabía perfectamente que el pecado dejaría consecuencias, dejaría basuritas en el corazón con las cuales el ser humano tiene que luchar. El pecado no iba a ser solamente una acción de rebelión, de desobediencia, ya sea de cualquiera de los pecados que sea. El pecado esencialmente es fallar el blanco, no hacer lo que debemos hacer, no cumplir con el propósito de Dios, no ser lo que Él quiere que seamos. Ese es el tronco y la raíz, el pecado. Dios nos creó para ser su casa, su templo, un instrumento de Él, un agente de Él, un socio de Él, un hijo de Él. Ese era su propósito. Quiso hacernos parte de su familia desde el principio. La Biblia dice que ya nos bendijo con toda bendición, aún en los lugares celestiales, antes de la creación. Tenía los mejores deseos. Sin embargo, el ser humano lamentablemente conoció el pecado por experiencia. Y entonces experimentó también todos los daños interiores que el pecado puede producir en el ser humano, en el actor, en el que es derrotado por la tentación, en el que cae frente a la acción del mal. Esto se parece, por ejemplo, ya que estamos en esta pandemia del coronavirus. Imagínese un epidemiólogo experto en estas cuestiones del coronavirus y tiene un hijo jovencito, adolescente,
no muy informado todavía, no muy formado académicamente. Entonces le dice, hijo, esta epidemia es muy peligrosa, puede ser mortal para un porcentaje de la gente que lo contrae, puede llegar a matarlo. A algunos los deja con secuelas por años en su hígado, en su sistema digestivo, en los riñones, en los pulmones, en el cerebro, en los huesos. Puede dejar muchos daños con los cuales la gente que se enferma tendrá que luchar. Son unos pocos que salen más o menos invictos sin mayor daño. Así que, querido, cuídate. No es conveniente que esta enfermedad se te pegue a ti. Anda con barbijo, lávate las manos, en fin, le da todas esas indicaciones y le provee de todos los elementos para protegerse contra el coronavirus. Pero el muchacho se pone a pensar que sería muy interesante conocer por experiencia. Ya su papá le ha explicado las cosas que pueden pasar, que comienza con fiebre, comienza con dolor de cabeza y entonces puede haber fallas en la respiración, que uno siente que le falta el aire, el oxígeno. Pero el muchacho piensa, pero no creo que eso me pase a mí. Yo soy joven, fuerte. Yo puedo respirar a pulmón lleno y hincha sus pulmones, se mueve, maneja y flexiona sus músculos y se siente capaz. Y entonces, por satisfacer su curiosidad, ¿cómo puede ser esa enfermedad? ¿Qué tanto de lo que se dice es cierto? A lo mejor es solamente que quieren meterle miedo. A lo mejor inclusive hubiera algo placentero, podría haber algún placer que su papá no quiere que experimente y que por eso le dice que no. Y el muchacho entonces va y se contagia, va y abraza a un infectado, va y se besuquea con una infectada y listo, agarra montones de virus y entonces comienza a sufrir los efectos. Ya ustedes que están escuchando las noticias todos los días, saben qué es más o menos lo que pasa según lo que dicen. Comienza con sequedad en la garganta, la gente pierde el sentido del olfato, el sentido del gusto, dolor en diferentes partes, algunos sienten un terrible dolor de cabeza, otros en cambio dolor de espalda, otros sienten que el estómago les duele, a veces tienen diarreas, tienen vómitos, depende a qué parte de su organismo está atacando una mayor masa de virus. Eso es lo que explican ahora. Por eso los síntomas pueden ser diferentes. No siempre el virus ataca solamente a los pulmones, sino donde sea posible, donde haya facilidad, donde las circunstancias le permiten llegar, alojarse en las células, comer la vida de las células y dejar cascarones vacíos y multiplicarse, pues lo va a hacer el virus. Eso es lo que hace, ese es su trabajo y su misión. De manera que el muchacho experimenta dolores, angustias, fiebre, esos malestares de las articulaciones, de los huesos, de los nervios, del sistema digestivo, circulatorio, el sistema respiratorio, y llega hasta las mismas antesalas de la muerte. Entonces se arrepiente de no haber creído a las advertencias de su padre y dice, mi padre tenía razón, pero es tarde, ya está con el asunto. Algo así le ha sucedido al ser humano. Ellos no hicieron caso de las advertencias de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol. El día que comieren van a morir. No conocían la muerte, seguramente tenían una idea. Dios les habrá explicado en qué consistía esa muerte. Hay dos muertes. La muerte primera, que es la separación de cuerpo y alma. La muerte segunda, que es la separación eterna de Dios, sin ninguna esperanza de poder volver. Así,
lamentablemente nuestros primeros padres no le creyeron 100% a Dios y pues sin fe es imposible agradar a Dios. El primer requisito para tener buena relación con Dios es creerle, es que Él debe ser objeto de nuestra fe total, de nuestra confianza total, completa, de todo corazón, sin dudas, sin recelos. No tenemos razón para recelar. ¿De quién se ha oído que Dios le ha hecho mal? ¿A quién Dios ha engañado? ¿A quién Dios le ha fallado? No hay uno que pueda decir, yo o a mí. Todos los que han tenido verdaderas experiencias con Dios, todos testifican hasta con lágrimas en los ojos de los grandes beneficios que han recibido por esa fe y por esa amistad. Entonces, así es la situación. Los efectos del pecado hacen que, aunque las personas razonan, reflexionan, no logran volver a la superficie, sino siguen medio hundidos en los problemas del pecado, en las resacas del pecado, en las miasmas del pecado, en la borra del pecado. Así entonces la Biblia nos advierte en varios pasajes de esos residuos, de esas basuritas, ¿no? Dice, engañoso es el corazón del hombre, perverso más que todas las cosas. ¿Por qué? No es porque Dios lo ha creado así, sino porque el pecado lo ha convertido en eso. El ser humano tiene que vivir con eso hasta obtener total liberación, santificación, limpieza, purificación. Y eso no se puede conseguir en un día, en un momento, o solamente por querer. Así como el pecado ha venido por repetidas y repetidas acciones, ha tomado control, se ha enraizado en nosotros por vez tras vez tras vez de perseverar en el pecado y en las malas acciones. Así ahora se necesita también el mismo esfuerzo de salir del asunto. Lo malo que hemos aprendido, hay que desaprender. Lo malo que hemos adquirido, hay que ir dejando, desechando, renunciando, siendo liberados. Porque lamentablemente esas cosas que adquirimos con el pecado son muy pegajosas, muy adhesivas. No nos dejan fácilmente y hay que batallar. Dice en otra parte de la Escritura que una de las basuras que deja el pecado es la carne. Carne es una palabra teológica para designar aquel archivo de nuestras malas acciones y malas experiencias que queda en nuestro disco duro. Ahora con este mundo de las computadoras, las computadoras a propósito se han hecho copiando un poco la naturaleza humana, podemos entender un poquito más claramente este asunto de la carne. Desde el primer pecado y también desde la herencia que nos han dejado nuestros padres, ahí adentro hay un archivo dentro de nosotros, en el disco duro. Y ese archivo puede tener influencia, puede condicionar, puede ir molestando a las acciones sanas, limpias que se hace, así como los virus en las computadoras. Una computadora infectada con virus puede funcionar mal. A veces da datos equivocados. A veces operaciones falsas, datos falsos, resultados falsos, engañosos. Y muchas veces se para, se planta y ya no funciona. Por eso los virus informáticos son tan peligrosos. Aparte de que nos pueden robar información de nuestras computadoras. Algo así sucede con el ser humano que ha sido pecador. El pecado se ha alojado dentro de él y aunque llega a entregar su vida al Señor, se convierte, confiesa sus pecados, es perdonado, ya no va a ser enviado al infierno por esos pecados.
ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero es cierto que va a tener que luchar con algunas consecuencias del pecado. Su vida cristiana va a ser más trabajosa, más laboriosa, y va a tener que esforzarse día por día para ser libre de esas malas consecuencias. Y parte de esa mala consecuencia es eso que se llama carne, que está alojado en uno. No está afuera. Afuera tenemos dos enemigos: el mundo, el sistema de pecado que impera en las naciones, y afuera está también el diablo. Pero aquí adentro de nosotros mismos tenemos un poderoso enemigo que se llama carne, ese conjunto de tendencias, ese archivo de nuestras acciones que, aunque han sido perdonadas, no han sido borradas, están ahí en el disco duro. Es un enemigo oculto con el cual hay que luchar. Miren lo que dice de ese enemigo que se llama carne. Romanos 8, 6 al 8 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? Si conforme a las costumbres que antes teníamos, queremos hacer algunas cosas, y las costumbres, ustedes saben, las costumbres son acendradas, bien enraizadas, entonces tienden a repetirse. ¿Cómo acostumbraba uno a despertar? ¿Qué hacía antes en las primeras horas de la mañana? No es tan fácil cambiar de estilo de vida, cambiar de acciones, haciendo cosas totalmente nuevas. Antes no nos importaba la Biblia, ahora hay que leer. Antes no practicamos la oración, ahora sí hay que orar al comenzar el día. Pero no siempre se hace todo eso de la mejor manera, con la mejor gana, sino a veces las costumbres de antes quieren sobreponerse y queremos ir al televisor, queremos encender la radio para escuchar el folclore de tal país o la música de tal o cual clase que antes nos encantaba, o cualquier otro asunto así, como ese caballero que tenía costumbre de tener sobre su velador su cajetilla de cigarrillos. Así que se despertaba y lo primero que hacía era sacar un charuto y encenderlo, y todavía con la cabeza en la almohada fumarse su primer cigarrillo. Para él eso era la vida, eso era lo mejor. Y así seguía la vida. Entonces, cuando se convierte esa persona, imagínense, hay una tendencia natural a seguir haciendo lo mismo. Y uno tiene que luchar conscientemente para ya no hacer y buscar la ayuda de Dios. Dios está listo a ayudarnos, pero no nos va a manejar del cuello diciendo: no, ahora no vas a fumar, ahora no vas a escuchar folclore, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No es así, sino Dios es un caballero, nos ayuda en lo que nosotros le permitimos ayudarnos. No es el dictador, el tirano que nos anda jalando, empujando. Él no jala ni empuja, es un caballero. Entonces ahí está nuestra debilidad, nuestras desventajas. Y con ese asunto de la carne, ven, dice, la carne es enemiga de Dios. El ocuparse de la carne es muerte. Si uno se sigue ocupando de esas cosas carnales, pues va a terminar perdiendo la salvación. El ocuparse del espíritu, eso sí, es vida y paz. Entonces uno tiene que aprender a ocuparse del espíritu, porque aunque la tendencia de la costumbre es seguir ocupándonos de la carne, pero conscientemente, inteligentemente, ya que hemos escogido vivir otra clase de vida, hemos escogido vivir bajo el reino de Dios conscientemente, tenemos que escoger y practicar otras cosas. Pero se necesita la intervención de la voluntad. Uno tiene que tomar iniciativa. Nadie nos va a obligar a hacerlo. Así como nadie nos obligó a pecar, si no lo hicimos voluntariamente, de la misma manera, ahora tenemos que escoger el vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y si no, entonces ahí están las consecuencias.
los designios de la carne que está ahí dentro de nosotros son enemistad contra Dios. Romanos 8, 6 al 8. Hay dentro de nosotros un pequeño enemigo, siendo cristianos, está ahí trabajando, esperando su oportunidad para enseguida saltar en cuanto le damos una pequeña chance para hacer alguna cosa en contra de Dios, porque es enemigo de Dios y sus designios, tiene hasta designios, son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, si uno vive dominado por esa carne, dominado por ese código, por ese archivo, influenciado por esa herencia del pasado, no podemos agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne puede la carne puede atrasar nuestra madurez y perfeccionamiento. Gálatas 5, 16 y 17 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ven? La carne tiene sus deseos. Sigue gritando y exigiendo, queriendo que nosotros demos gusto, haciendo las cosas que no debemos hacer, según en qué callejón nos habíamos metido. Si el de los vicios, traguitos, droguita, fiestitas, comilonitas, bueno, eso es lo que nos va a pedir. Pero si era sexo ilícito, o era pillaje, bandidaje, delincuencia, latrocinio, ahí nos va a estar llamando la carne. Nos va a querer encajar de nuevo en esos tristes túneles de oscuridad. Así que es una lucha constante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Va a seguir gritando, chillando la carne, pero hay que decirle nomás: cállate, carne, ya estás en la cruz, te he crucificado junto con Cristo, así que no tienes más que reclamar, ahí tienes que secarte de a poco, día por día. Lamentablemente la carne no se la mata, no desaparece de un día para otro y nos va a acompañar hasta el último día de nuestra existencia. Y hasta el último día tenemos que seguir negándonos a la carne y diciendo sí al Espíritu. Por eso dice: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y esa será una batalla constante y muchos lamentablemente la pierden. Así que esas son algunas de las explicaciones de esa rebelión, de ese rechazo al reino y al gobierno de Dios. Finalmente, en este punto, la carne puede impedirnos de llegar al cielo. Así dice la Escritura. Justamente ahí en Gálatas 5, 19 al 21, dice: manifiestas son las obras de la carne, y este es el catálogo de las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tajante y punto. Así que ese enemigo interno, la carnecita, hasta puede todavía, si le damos gusto y practicamos, y le damos gusto a sus exigencias y practicamos las obras de la carne. Las obras de la carne son los pecados. Los pecados que antes practicamos ahora están en otra condición, en otra situación. Dice: Dios ha condenado la carne, o el pecado en la carne, lo ha encerrado ahí. Nosotros ya no somos pecadores en el sentido de que ya no andamos desviados yendo a otros blancos, a otras metas, sino como cristianos, ya en el camino de Dios. Pero podemos vivir, recorrer ese camino de muchas maneras. Y esa manera carnal de recorrer el camino finalmente nos privaría del goce del cielo. Y así puede haber otras cosas más sutiles y misteriosas que hay que descubrir en nuestro árbol genealógico, en nuestro propio pasado
y renunciar específicamente, abominar de todo lo malo, torcido, sucio, contaminado. Esto solo se puede hacer bajo el escrutinio del Espíritu Santo, que nos escudriña y nos revela algunos misterios de nuestra propia existencia y nos da amor para vivir santidad más profunda y más real. En Juan 14:30 tenemos un versículo sumamente misterioso que mueve a reflexión, a análisis y mucha meditación. Dice el Señor Jesucristo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor dijo, él nada tiene en mí. No tenía ninguna cabecera de playa, no tenía ningún residuo, ningún virus del infierno metido en él, porque el Señor era engendrado por el Espíritu Santo. No era engendrado por un hombre pecador. Por eso no había nada del maligno en él. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Hermano querido, usted puede decir, el enemigo no tiene nada en mí. Realmente ya ha renunciado a todo, ha sido limpiado, purificado, depurado de todo, se ha examinado de todas las cosas, todas las tendencias, toda la herencia, incluyendo la herencia genética de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta 100 generaciones. Ay, hermanos, aquí hay terreno para caminar. Hay pan para rebanar. Muchas cosas, conclusiones importantes podemos sacar, pero hay que hacerlo todo con oración. Con oración, si es posible con ayuno, mucha reflexión. Dijo el Señor entre los mandamientos del Éxodo que Él es el Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que los pecados de nuestros padres y nuestros antepasados, practicados generación por generación, a veces se vuelven pecados familiares, tendencias familiares, y luego se convierten en ataduras familiares, ancestrales. Esto está relacionado con demonios. Un predicador boliviano bastante famoso que se ha convertido en condiciones terribles cuando vivía bajo el pecado y andaba prácticamente, él contó su experiencia de que en las calles de Nueva York él vivía prácticamente ya como ¿cómo llama? Como un artillero, durmiendo en cualquier parte borracho. Llegó a una iglesia, se convirtió y tomó tan en serio su asunto, porque siendo de una buena familia boliviana, estar allá en esa situación con el hogar deshecho, la familia abandonada, le llevó a 1000 reflexiones, y entonces él decidió tomar muy en serio e investigar su vida, su linaje y todo eso. Y sí, en su línea genealógica había habido unos cuantos alcohólicos, dipsómanos. Entonces, Dios le dio una interesante revelación. Le mostró a él como un árbol y le dijo: hijo, tú eres como este árbol. Tienes papá, mamá, entonces tienes 2 raíces. Pero cada raíz, a su vez, vienen de un abuelo o de una abuela, paternos, y un abuelo y una abuela, maternos. Entonces 4. Dibuja un árbol con 2 raíces y que otras 2 raíces se subdividan de esas 2 raíces principales. Y así lo hizo. Y luego le dijo el Señor: ahora hazle un corte
un corte. Corta esas 4 raíces de tus abuelos, paternos y maternos, y renuncia a cualquier influencia, cualquier atadura, cualquier maldición que te venga por medio de ellos. Renuncia. Y el hombre pudo hacerlo así. Y dice que desde entonces experimentó una libertad, una liberación. Yo también tomé ese trabajo de hacer, de revisar un poco mis ancestros y luego decidir que seguramente he recibido por medio de la herencia genética muchas cosas indeseables. Sí, muchas cosas deseables y apreciables, pero también muchas cosas indeseables. Así que yo también hice mi dibujo de arbolito con sus 2 raíces, papá y mamá, subdivididas en otras 2 raíces, los abuelos, y entonces hacer un corte que se vea bien clarito que estamos haciendo un corte y nos estamos separando de esa herencia espiritual, creencias, cultos, prácticas religiosas, espirituales, porque yo pude ver en el lugar de mi nacimiento que muchas cosas eran mezcladas. Había mucha mezcolanza de posibles cuestiones cristianas y otras cuestiones animistas, hasta de brujería y hechicería. Así que yo no quiero influencia de esas cosas en mi vida. No quisiera que esas cosas del pasado me limiten, me condicionen. Por tanto, he hecho todo esfuerzo por ser consciente de ello y así conscientemente y de todo corazón renunciar, cortar. No quiero saber nada de eso. No es que reniegue de mi herencia biológica, no es que reniegue de mis antepasados, reniego de las malas cosas, costumbres, creencias que pudieran heredarme, que pudieran amarrarme y no poder ser un buen cristiano como Dios quiere. Así que, hermanos queridos, hay estas cuestiones. El salmista rogaba a Dios, examíname a Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Así también el Salmo 19, 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Puede haber, hermanos, acciones que hemos olvidado, pecados, actitudes, prácticas. A veces hacemos cosas raras al calor de ciertas situaciones. Muchos han confesado que practicaron brujería, hechicería, estuvieron en ceremonias de toda clase, sacrificios de toda clase, pensando que de esa forma podrían mejorar, adelantar, porque los que practican esas cosas prometen el oro y el moro como grandes maravillas. Así que líbrame de los pecados, de las faltas que me son ocultas, que olvidamos. Somos seres humanos con memoria frágil, limitada. No recordamos todo y muchas veces esos olvidos pueden ser muy dañinos, muy perjudiciales. Una última cosa. ¿Ha pensado usted en su origen? ¿Cómo fue su formación? ¿Cómo fue su engendramiento y su concepción? Ay, sobre este asunto usted sabe, hay cada historia. Hay la historia que ha sido publicado aún en selecciones de que un X individuo todo el tiempo era hijo único, entonces todo el tiempo estuvo bajo su padre, conoció a su padre y tenía muy buena amistad con su padre, buen compañerismo. Murió el padre, la madre quedó viuda y la madre siempre le decía, tengo algo que contarte, tengo algo que contarte. Hasta que un día la señora se sintió mal y entonces le dijo, hijo, tengo que hacerte una confesión.
el varón que conociste como tu padre no era en realidad tu padre. Yo tuve una aventura y desgraciadamente justo en esa situación quedé embarazada. Así que no pude confesarle a mi esposo que le fui infiel de una forma así, sin proponérmelo, de una forma accidental, circunstancial. Seguramente él me hubiera perdonado, pero yo tenía tanta vergüenza. Y ahora que se acerca la muerte para mí, yo quiero confesarte a ti para que tú no sigas viviendo engañado. ¿Cuántos de estos casos hay? Ustedes saben que por un tiempo se convirtió en una cosa muy popular el hacerse las pruebas de ADN. Se compraba un pequeño kit en unas cuantas decenas de dólares y luego se sacaba un poquito de sangre, hacía análisis y luego del papá, de la mamá. Pero resulta que en un montón de casos se descubrió que uno no era hijo del que creía ser. El posible papá, que era el esposo de la madre, resulta que no era. De manera que hasta se han prohibido esos análisis porque ha traído cierta descomposición y cierto malestar en las familias. Y la gente dice finalmente, y no importa tanto si soy o no soy hijo verdadero, pero él me ha criado, y finalmente tienen que dar por cerrado el asunto. Se hizo famoso el caso de un hombre en la India que había estado 35 años casado, tenía 7 hijos. Se enfermó y por razón de su enfermedad entonces tuvo que ir al hospital. Allí le hicieron un montón de análisis y uno de los análisis dio por resultado que él era estéril. Fue un asunto de conocimiento mundial. Así que, hermanos, amigos, que de nuestro origen, habrá algo en nuestro propio origen ya medio torcido, ya una marquita. El rey David oraba así, o confesaba así en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Secretos de toda clase en la vida, en la sociedad. Ahora, ¿cómo influyen estas cosas en nosotros? Ahí está el asunto. Pero damos gracias a Dios que todos esos asuntos tratados adecuadamente, llevados al Señor con toda humildad, sinceridad, honestidad, confesados delante de Él con toda humildad y quebrantamiento, tendencias, cosas que nos oprimen, cosas que repetidamente nos empujan hacia el pecado, el error, el mal, la falsedad, la hipocresía, la simulación. Hermanos queridos, todas esas cosas confesadas delante de Dios y pidiendo clamorosamente serán atendidas. Seremos de verdad limpiados, seremos purificados. Purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad, decía el rey David. Y finalmente yo creo que sí, él fue oído. Queda en duda cómo fue su nacimiento. Él mismo dice, en pecado fui formado, en maldad me concibió mi madre. Piensan que esa es la razón por qué él era un hijo como medio apartado, porque cuando el profeta fue para ungirlo, el padre Isaí le presentó a sus otros hijos. Y como no era ninguno, dijo, ¿no tienes ningún otro hijo? No, estos son todos. ¿De verdad no tienes uno? Ah, sí, el que anda con las ovejas, el pastorcito de las ovejas. Así que todos esos asuntos muestran que a lo mejor no era un hijo bien habido, un hijo legítimo, un hijo como se hacía antes, ¿no? Se hacía diferencia, hijo natural, hijo legítimo. Y nuestro origen puede tener algo que ver con tendencias y cosas que hay en nuestro ser. Pero repito, todo eso finalmente tiene remedio si es que nosotros somos conscientes del asunto y clara y específicamente le pedimos al Señor que nos libere
de esas tendencias, de esas ataduras, que le confesemos claramente al Señor que hay ciertas cosas que nos son difíciles. Por ejemplo, decirle, Señor, ¿por qué tengo dificultad en experimentar tu presencia? ¿Qué es lo que le da esa dureza a mi corazón? ¿Por qué, Señor, no puedo ver tu gloria, experimentar tu gloria, aunque sea un destello, como dice el cantante? Por un destello de tu gloria, dice, todo daría. ¿Por qué no puedo tener así más intimidad contigo? Y el Señor, que está interesado en que sí tengamos intimidad con Él y podamos experimentar su gloria y podamos ser enriquecidos con su gloria, Él va a hacerlo. Él va a mostrarnos, Él va a abrirnos el camino. No será cosa de un momento, puede ser una lucha de días, de meses, de años, pero al final les aseguro que habrá victoria si nosotros de verdad la buscamos. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10 a partir del versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay la promesa de que las glorias del lugar santísimo, la Shekinah que estaba ahí, ese brillo permanente, ese resplandor que siempre estaba ahí en ese mueble que estaba en el lugar santísimo, que guardaban los arcángeles, ahí esa urna de oro con parte del maná, con las tablas de la ley, etc. Ese lugar santísimo está ahora abierto para nosotros. Sí, podemos experimentar, pero hay que pasar por el altar de bronce, hay que pasar por el lugar santo y hay que perseverar en la búsqueda de la gloria de Dios. Sigamos adelante, hermanos. El mundo se rebela, el mundo rechaza el reino de Dios. Nosotros lo hemos aceptado, lo hemos recibido y Dios quiere reinar en plenitud en nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque en tu bondad nos has alumbrado, nos has iluminado y aquí, Señor, ya somos parte de tu familia y de tu reino. Tu Santo Espíritu habita en nosotros. Has hecho un cambio tremendo y sigues haciendo cambios. Sigues santificándonos. Estamos ya algunos de nosotros años en tu santo camino, pero seguimos adelante. Seguimos experimentando cosas nuevas y hermosas a medida que se acerca el final de nuestra carrera. Ya que vengas y nos arrebates o que nos llames a tu presencia, Señor, queremos estar hasta el final en tu santa voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Y Señor amado, tú harás tu voluntad, tú cumplirás tus propósitos, que así sea. Y que este planeta Tierra finalmente experimente la gloria de tu presencia, experimente la obra de tus manos, sanando las heridas, sanando las cicatrices, sanando la agonía de este planeta